leer juntos algunos versículos que nos habla de la importancia de la palabra de nuestro Dios, la importancia que tiene la palabra de Dios para nosotros, cómo debemos de aprender, entender, meditar, buscar de la palabra. Vamos a Salmo 119. Salmo 119. Este versículo tan conocido, ¿verdad? 105. Salmo 119, 105. Dice la palabra de nuestro Dios, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto desde chico era aprendido, pero a veces no nos damos cuenta que la palabra de Dios es lámpara, es el que alumbra para que por donde nosotros podamos andar. Por eso dice a mis pies. Ahí por donde nos conducimos, la palabra es el que nos ataja, porque cualquier otra cosa no nos va a atacar. Pero la palabra de Dios tiene capacidad y tiene poder para sujetarnos, para tenernos ahí donde debemos de pisar, ahí donde debemos de caminar. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Y dice, y lumbrera, alumbra totalmente nuestros caminos. Y podemos ver claramente por la palabra cuando estamos pisando en lugares que no conviene, ¿verdad? Porque es la lámpara que alumbra. La palabra de Dios nos va a hablar y nos va a decir, ahí no debes, esto no debes tocar, esto no debes hacer, a través de su Espíritu Santo. Por eso el salmista dice, lámpara es a mis pies. En el verso 130, Salmo 119, verso 30, dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tus palabras, dice, la palabra de nuestro Dios se expone para nosotros, se pone delante nuestro y dice alumbra, y dice hace entender. Eso hace la palabra en nuestra vida, nos hace entender, aunque como dice, a los simples somos para el Señor, y el Señor nos prepara nuestras vidas, nos anima, nos alienta, nos corrige a través de su palabra. Vamos a 2 de Timoteo. Qué importante es leer la palabra, buscar de la palabra. Como dice, escudriñar, buscar. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 13 al 17. Dice así, 13 al 17 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando diciendo engañado. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Esto está hablándole el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Pero como que Timoteo no está más, estamos nosotros. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. 15. Y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Imagínense qué es lo que recibimos a través de la palabra: sabiduría, conocimiento. Dice, desde la niñez has sabido. Y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buenas obras. El hombre de Dios, dice, que somos nosotros sus hijos, ¿verdad? Por eso dice, lámpara es a nuestros pies. Ahí
Ahí vemos, hermano, que la palabra es lo que alumbra nuestros caminos. Por eso dice, a fin de que, cuando la palabra actúa en nuestra vida, dice, a fin de que nosotros, que somos de Dios, seamos perfectos. Dice, enteramente preparados para toda buena obra. Por eso, hermano, entendemos cuando algo está mal y algo está bien, ¿verdad? Por la palabra entendemos. Cuando nosotros mismos, hermano, actuamos fuera de la palabra, entendemos, nos examinamos cada uno, ¿verdad? Y a veces también vemos por la vida de otro, ¿verdad? Cuando no está caminando conforme a la palabra o está actuando fuera de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es el que alumbra nuestros ojos para que podamos ver que no está caminando conforme a la palabra. Sin embargo, el impío dice, échale oído. Así nomás luego él dice. No dice que la palabra y el Señor no quiere así. En esta vida el Señor no quiere así. Por eso en el mundo, ¿verdad? El que anda viviendo en el mundo no le puede decir, porque él mismo vive así. Y no le puede decir, no tomes más, porque él mismo está tomando. Entonces, él está viviendo en tinieblas y no entiende la palabra, no viene tampoco a la luz, que es Cristo. Cristo es la luz de todo hombre, dice, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Por eso es inspirado la palabra, por eso es importante y es útil la palabra, para enseñarnos a nosotros y para corregir nuestra vida, para instruirnos. Mayormente instrucción es ya más profundo, como dice, ¿verdad? Un día vamos a compartir seguramente cuando el Señor hable esto, ¿verdad? Porque corregir es una cosa, instruir en justicia es mucho más profundo. Y vamos a Santiago capítulo 1, verso 21 y 22. 21 y 22 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, por la cual puede salvar vuestras almas de quebranto, de angustia, puede salvarnos. Y esa palabra implantada puede limpiarnos de inmundicia y dice de abundancia de malicia. Imagínense, ¿no? ¿Qué puede hacer la palabra de Dios? De abundancia de malicia, la palabra de Dios puede limpiarnos. Y dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Nuestra parte es ser manso y recibir la palabra de Dios. Dice, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, para no ser incrédulos, hermano, en la palabra y querer corregir, ¿verdad?, a otro, porque la palabra de Dios es para nuestra corrección, para que nosotros cada uno seamos corregidos a través de la palabra, no corregir a otro, ¿verdad?, sino corregir nuestras vidas. Y así a través de nuestra corrección otro pueda ver, y como dice la palabra, ¿verdad?, que nuestro andar sea carta abierta a otro. Y ahí recién, ¿verdad?, somos hacedores de la palabra. Porque si solamente somos oidores, sabemos que vamos a poder hacer, ¿verdad? Vamos a oír y vamos a implementar eso a otro. Este es para fulano, este es para sultano. Qué bueno sería que escuche este fulano decir. Eso es, ahí está nuestro carácter, nuestra forma de ser. Pensamos, ¿verdad? A veces pensamos bien, ¿verdad? Deseamos el bien de otro, ¿verdad? Pero a veces pensamos en que nosotros somos mejores. Es lo que está mal. Podemos desear, ¿verdad?, para la palabra, a veces para alguien, ¿verdad?, y queríamos que esté, ¿verdad?, esa persona, ¿verdad?, pero deseamos el bien para el conocimiento también de la palabra, pero no como para que nosotros quedemos fuera de la palabra, sino que la palabra mismo tenga efecto también en nuestras vidas. Vamos a Lucas
Lucas 11. (11, 27 y 28). Lucas 11, 27 y 28 dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Imagínense, hermano, supongamos este tiempo, ¿verdad? Hoy y mañana y hace varios días ya, la religiosidad en Paraguay, ¿cómo es, verdad? ¿Cómo es engrandecido, verdad? Inclusive sabemos bien que es la imagen, ¿no? Pero supongámosle que sea la madre de Jesús. Pero ¿qué dice Jesús? Acá le están diciendo que mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús nos hizo diferencia, ¿verdad?, de los que oyen la palabra y la guardan, de su mamá, de su madre. Nos hace la diferencia y dice: antes bienaventurado. Sin embargo, el ser humano, ¿verdad?, hace diferencia. Hace diferencia, y a veces demasiado grande el error en cuanto. Jesús dice: antes bien, los que oyen la palabra de Dios y la guardan sean bienaventurados. Y ahora, ¿qué hace la gente? No quiere oír la palabra, pero sí se va en un lugar, ¿verdad? Mañana seguro van a estar ahí pendientes de esto. Pero sabemos nosotros a quién va, ¿verdad? Pero imagínense si estuviera la madre de Jesús viva, ¿verdad? Jesús hablando, dice: más antes de esto, antes de todo, antes de que su mamá, ¿verdad?, antes de que lo que le trajo y los senos que mamó Jesús, dice: antes de eso, bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Hablando ya para este tiempo, para tener cuidado de esto. Porque ahí podemos ver, hermanos, que tan importante es el oír la palabra y guardar en nuestro corazón la palabra. Como Jesús da importancia a esa palabra. Por eso, porque no vamos a poder decir que no fue importante María. Acá no está diciendo Jesús que María no es importante. Está diciendo nomás que es tan importante la importancia de la palabra para nosotros, para instruir, para corregirnos. Jesús que está queriendo mostrar la importancia de la palabra. Por eso Jesús cada vez hablaba y decía: escrito está, y vengo a hacer la voluntad de mi Padre, porque ya estaba escrito algo de él. Mateo capítulo 7. Capítulo 7, versos 24 y 25. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Primeramente, por eso Jesús mismo da importancia a la palabra, siendo el dueño, el rey de todas las cosas. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Imagínense, hermano, cada uno de nosotros, como declara Dios de nosotros, a través de buscar y querer aprender más de Él, oyendo su palabra. Él dice que somos prudentes. Y nosotros decimos: no somos tan prudentes, ¿verdad? Pero si Él dice,
que edificó su casa sobre la roca. Sabemos quién es esta roca, ¿verdad? Y dice el 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Por eso es importante, hermano, la palabra, porque va a venir prueba. Y eso es lo que dice la palabra, que la prueba es el que saca lo que hay en nuestro corazón. Y cuando una persona sea creyente o inconverso, ¿verdad?, que no esté sobre la roca, le va a venir también a ellos prueba. Es que eso al impío nomás va a venir, al creyente nomás le viene, al impío también le viene. Y queda destrozado, a veces pierde su mamá y queda destrozado, ya no se levanta más de ahí. Pierde su hijo, no se levanta más, vive deprimido toda su vida, todo lo que queda. Por eso dice, vivieron sobre cada uno. Pero si nuestra vida está fundada sobre la roca y sobre el mismo creyente viene prueba para probar. ¿Y qué sucede a veces? Ahí sale la realidad. A veces no vemos nosotros el corazón de algunos hermanos, ¿verdad? Pero a veces se nota demasiado, ¿verdad? Pero a veces no vemos. Pero cuando viene la prueba, cuando vienen los problemas, como decir, cuando hay problemas, ahí recién se nota lo que había en el corazón. Por eso, hermano, cuando un creyente empieza a despreciar a otros creyentes, no es que ese momento fue, eso ya venía de antes. Se está viendo nomás, el Señor está viendo lo que hay en su corazón. A ver si puede ver uno, ¿verdad? Hace rato, hace años atrás ya venía ese mal en el corazón del creyente. Por eso viene la prueba y viene de una u otra manera la prueba. Y empieza el hombre a manifestar lo que hay en su corazón. Empiezan los hermanos a manifestar si vamos a servirle a Él o no, ¿verdad? Y a través de eso, como descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa. Esas son pruebas que vienen sobre nosotros. Pero cuando estamos sobre la roca, cuando comprendemos la palabra, cuando la palabra fue implantada en nuestro corazón, nuestra actitud va a ser diferente. Vamos a comprender y vamos a actuar como actuó Caleb y Josué. Entraron en la tierra, vieron, los 12 vieron, pero no nomás lo que ahí entendieron y los otros no entendieron, porque había algo que ellos tenían que pasar, ¿verdad? Pero ellos no comprendieron. Pero ellos su visión era Cristo, veían la mano de Dios con ellos. Toda esa guerra que ganaron Josué y Caleb, veían la mano de Dios con ellos. Pero los otros pasaron la misma cosa. Los otros también estaban ahí viendo la mano de Dios con ellos en el desierto. Pero no entendieron. Por eso dice la Escritura que todo en el mar fueron pasados, ¿verdad? Y todos bebieron de la misma bebida espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero no de todos ellos se agradó Dios, dice. Ahí es bien claro, ¿verdad? Todo. Y así también nosotros, todos bebemos, todos estamos comiendo la palabra de Dios. En todos lugares se lee la palabra de Dios. Todos los evangélicos leen la palabra de Dios. Pero ¿cómo es en cada uno esta palabra? ¿Qué hace? Si se prende por esta palabra o toma otro conocimiento, busca algo fuera de la palabra, algunas revelaciones, algún consejo. Muchos buscan algunos consejos, algunos textos de otros y deja la palabra de costado y empieza a usar esos textos de hombre. Como el hombre trabajó con esto o con aquello, porque conmigo va a ser diferente, ¿verdad? Y empieza a dejar la palabra y se agarra con algunos consejos, y no digamos que va a ser malos consejos, siempre sacan algo de la Escritura, pero a veces la palabra de Dios es la luz, pero a veces el hombre va a lo que el hombre ha escrito, entonces ya no tiene la luz. Y si uno no tiene la luz de la palabra, ¿cómo va a comprender si está mal o está bien?
el consejo de alguien, ¿verdad? El consejo, el escrito de alguien comprendemos cuando está mal, cuando sale de la palabra de Dios. Pero si nosotros mismos no entendemos la palabra, no recibimos la palabra, no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a decir por un consejo? Este no está en la Escritura. Por eso es importante conocer en este tiempo, porque vemos que en este tiempo aún los escogidos van a ser engañados, dice. Y ahí entramos nosotros. Si no conocemos, hermano, la palabra, vamos a decirle al error que es verdad. A la mentira vamos a decirle que es verdad, porque no conocemos la palabra. Y cuando sale de la palabra, si no encontramos la palabra algo que se está haciendo en el pueblo de Dios, entonces vamos a decir, esto está bien. Así hacían sin embargo, cuando estamos en la verdad, vamos a decir, así no hacían los apóstoles. Así no vivían los apóstoles ni el Señor Jesús. Así no vivía el pueblo de Dios. Y podemos decir, este es el peligro que el pueblo de Dios. Por eso vemos, ¿verdad? En Apocalipsis escuchamos bastante en estos días que como el pueblo estaba desenfrenado, ¿verdad? La iglesia iba hacia donde estaba el trono de Satanás. ¿Y qué es, decía, el trono de Satanás? Es el mundo. Y ahora el mundo es la iglesia. El creyente se divierte con parece juego que es. En la iglesia se divierte, da gusto en la iglesia porque uno se divierte, uno se mueve, baila, puede hacer lo que quiere. Y el que no entiende la palabra va a decir, esto es del Señor, porque su emoción le va a engañar. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Será que los apóstoles vivían así? ¿Dónde encontramos la palabra que los apóstoles vivían así? ¿Cómo se conducían los apóstoles? Y si somos enseñados, como dice la palabra, que debemos ser enseñados sobre los profetas y sobre los apóstoles, tiene que estar ahí fundamentado nuestra doctrina, nuestra enseñanza. Si salimos de ahí, entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que controlar. La palabra de Dios tiene que ser nuestra luz. La palabra de Dios tiene que ser nuestro camino, tiene que ser lumbrera, tiene que alumbrar en nuestro camino. Pero si ya estamos estirando a otro lado y viviendo en la oscuridad, ¿cómo vamos a entender? ¿Cómo vamos a ver que el peligro, ¿verdad? No vamos a ver. Solamente la palabra de Dios, estando en nuestro corazón, podemos ver las tinieblas. Si no, imposible. Por eso el creyente en cualquier momento puede, el ser humano en cualquier momento puede ir a otro lado. Podemos caer, hermanos, demasiado grandes. Nosotros no tenemos la capacidad de estar en pie. Por eso la palabra dice, mire que no cae el que piensa estar firme. Porque hay alguien que sostiene nuestra vida. Y ese es el Señor. El Señor es el que sostiene nuestra vida. ¿Y a través de qué sostiene nuestra vida el Señor? A través de su palabra. Su palabra implantada en nuestros corazones es el que nos sostiene, hermano. Por eso Jesús decía, ¿verdad? Sin mí nada podéis hacer. Yo soy, dice, y el que conmigo está, dice, no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Por eso es importante tener esa luz para poder examinarnos sobre esa luz. Y muchos ya no les interesa más esa luz, porque es bueno hacer y nada se ve casi en la oscuridad, ¿verdad? Nada golpea. En la oscuridad todo entra, todo es bueno. En la tiniebla nada es malo, aparentemente, pero según la palabra sí. Pero solamente la luz de la palabra puede mostrarnos en este tiempo el peligro. Vamos a Primera de Pedro. La palabra de Dios es la luz, por eso de todo hombre. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis
gustado la bondad, la benignidad del Señor. Dice desear. Y esto, hermano, lo que está pasando ahora ya no se desea la palabra, sino se desean muchas cosas en la iglesia. La parte humana está entrando demasiado en la iglesia, la parte emocional, la parte carnal se está predicando muchísimo en la iglesia. Como yo no puedo ser un creyente sin hacer esto, dice. Yo tengo derecho. Como creyente tengo derecho a disfrutar la vida, dice. ¿Y qué dice el Señor? Que de Él es nuestra vida. No nos pertenecemos más. ¿Y qué enseña a veces? Que es mi vida. Yo tengo que disfrutar, tengo que gozar. Y si no estoy gozando es porque no es del Señor, dice alguno. Imagínense lo que el Señor le dijo a Osea, ¿verdad? Fue difícil. Para mostrarle al pueblo de Israel su error, cómo Israel se conducía, cómo Israel se contaminaba, le pidió que se case con una mujer adúltera, y seguía siendo. Y este hombre era un profeta y amaba a esta mujer, y esa mujer le engañaba, y aquellos hombres se burlaban de él, veían cómo se conducía a su esposa y se burlaban. Pero qué cosa le pidió, ¿verdad?, Dios a él. Y en nuestra vista va a ser un poco de locura, ¿verdad? Por eso es que nuestro pensamiento y el pensamiento de Dios es de aquí hasta el cielo. Por eso la palabra de Dios es importante, hermano. Desear para que esta leche espiritual, pero ¿qué clase de leche? No adulterada, no contaminada, porque puede ser leche contaminada, ¿verdad? ¿Y cómo se contamina esta leche? Sacando algo y usando fuera de contexto y fuera de lugar la palabra. Esta palabra, supongámosle, esta palabra es dirigida al impío, supongámosle, y yo hago y uso por el creyente. Eso es adulterar también. Pero esta leche espiritual no adulterada puede hacerlo crecer en él. Por eso el que está fuera del camino del Señor, el que, como dice en Apocalipsis, ¿verdad?, que tiene que volver, anda mutilado, anda descarriado, y sin darse cuenta está escuchando doctrina de hombre. Ojalá que el Señor lo guarde hasta su venida de esto, ¿verdad? Porque esto es bajo su cuidado. Porque ¿qué vamos a hacer, hermanos, si la doctrina es de hombre? Vemos la doctrina de hombre, ¿qué hace? Vamos a hacer esto, mañana vamos a hacer aquello, pasado mañana tenemos que hacer esto. Y sigue sosteniendo al pueblo así. Vamos a hacer esto mañana. Idea, pensamiento de hombre, no basado en la palabra. Sabemos que hay cosas que hay que hacer, ¿verdad?, pero basado siempre en la Escritura, esperando el crecimiento de los hermanos. Siempre va a haber, pero hay cosas que es directamente idea de hombre, pensamiento, estratagema, pensando que así va a sostener a la iglesia. Vamos a Evangelio de Juan. Sin embargo, la iglesia es sostenido por el Señor. El Señor ganó por su sangre preciosa, y la iglesia le pertenece a nuestro Dios. Juan 8:31, el Evangelio de Juan 8:31 y 32, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y volvemos otra vez a la iglesia, ¿verdad?, que se le reclama, ¿verdad? Yo soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Y otro sí que está
con esta Jezabel, seduciendo a los siervos, dice. Y acá dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahí recién, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libre de qué? Yo necesito ser libre de qué? Libre de ser engañado, libre de no trabajar de balde con el Señor, de no estar ahí trabajando, como dice en uno de los, a uno de la iglesia le dice que su trabajo es mucho más su trabajo de su primero, ¿verdad? Así le dice. Tu trabajo postrero es mucho más, dice. Es decir, que se movió mucho más. Pero has salido de la palabra, que decir, has salido de los mensajes, has salido de la enseñanza de la verdad. Pero su trabajo, su labor, cuando miramos, ¿verdad? Supongámosle en mi vida, ¿verdad? Yo vengo a la iglesia y toco el instrumento, pero después empiezo a trabajar 3 veces más. Ya todo el día al culto, todo el día empiezo a cantar, empiezo a hacer, pero fuera de lo que a Dios le agrada. Trabajo mucho más, sirvo más, empiezo a recorrer más. Y que a veces pierdo, ¿verdad? A veces tanto afán, ya me olvido de cómo debo de conducirme. Por eso también es cuidadoso en cuanto a los predicadores también, a los que enseñan la palabra. Tenemos que tener cuidado, porque nuestra parte es cuidar nuestra casa primero, cuidar nuestra casa y después al pueblo, porque a veces el pastor se preocupa más por el pueblo y deja de lado su hogar. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo va a cuidar la casa de Dios si no tiene cuidado sobre su casa? Y a veces el creyente, el pastor, el encargado de la iglesia tiene demasiado cuidado sobre la iglesia, se preocupa mucho y está perdiendo. Y sin darse cuenta, pasa el tiempo, pasan los años, y como va a venir prueba de por medio, ¿verdad? Como dice la Escritura, viene viento, viene lluvia, y ahí vemos lo que sucede. Mientras tanto parece que no es nada, ¿verdad? No se nota tanto. Pero como el Señor dice que tenemos que tener cuidado primeramente sobre nuestros hogares. ¿Cuántos hermanos pierden, verdad, tiempo a veces y por no querer negarse, por no querer decir no a veces? Y solamente hay que decir a veces no y compartir con la familia. Si tenemos oportunidad de dejarle a alguien, ¿verdad?, decir, a veces a nosotros nos cuesta a veces verle al hermano Samuel que no esté con nosotros, supongamos, pero si va a ir a compartir y a estar con su familia, está haciendo lo que es la voluntad de Dios. Pero a veces él se preocupa afuera, ¿verdad? Y yo también me preocupo fuera y dejo a veces a mi familia al costado, no porque tengo que ir de tal parte, y sí o sí tengo que ir. Y mi familia me pide algo, o algún acontecimiento, supongamos, tiene que recibir su título, se recibe algo, ¿verdad? Y yo tengo que... Y algo importante para mi familia. Pero yo digo, es más importante el Señor. Sí, yo sé que es más importante el Señor, pero que también es el Señor, me dice. Tengo que cuidar mi casa. ¿Cómo voy a cuidar la casa de Dios si no cuido mi casa? ¿Cuánta equivocación a veces hay? Y hasta ahora ya hubo quebranto sobre los hermanos después, pero después que ya pasó todo. Pero el Señor nos enseña a través de su palabra. No es que su palabra está ahí nomás. Nosotros nos oímos nomás. Puede ser que los pastores nos hayan oído. ¿Cuántas veces habrán leído esos textos, verdad? Pero descuidaron su casa. Y dieron más a veces, no porque a veces discute con la esposa, ¿verdad?, y se va. No porque el Señor me quiere que yo me vaya en tal parte a predicar. Y la esposa necesita algo, necesita en ese momento que el esposo esté ahí en la casa, con la familia. O al revés, la hermana, ¿verdad?, que predica. Sale y el esposo necesita que esté con la familia. Y a veces
Yo veo, ¿verdad? Hermanos que se van lejos a veces y es el cumpleaños de su hija y eso no se recupera. A veces queda un corazón dolido, las hijas, los hijos, a veces por ese motivo. ¿Por qué no nos quedamos nomás acá, verdad, en la encarnación y es el cumpleaños de mi hija y me quedo acá? Después me voy y comparto con mi hija. Pero a veces yo me quiero ir allá lejos y ya no tengo la oportunidad de llegar ahora. ¿Puedo quedarme o puedo ir? Pero como dice el apóstol Pablo, no todo conviene, no todo edifica. Ahí lo que entra la palabra de nuestro Dios. Vamos a Salmo 119 nuevamente, tengo dos. 119, un versículo más. Salmo 119, 113 al 116. (113 al 116). Dice: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartado de mí, maligno, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Samek dice ahí, y busqué esto y dice Samek: soporte, protección y apoyo. Y él dice acá: mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. ¿Cómo conocemos que nuestro escondedero es nuestro Dios? ¿Cómo conocemos que es nuestro escudo? ¿Cómo sabemos y cómo sentimos que somos guardados? Por la palabra de Dios. Clamamos, usamos los versículos, en el momento donde debemos de usar algunos versículos, usamos y el Señor respalda su palabra, y el Señor nos guarda. Dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré. Como último vamos a leer Isaías 55, conocemos todo. Isaías 55. Versos 10 y 11. A veces nosotros, hermanos, no conocemos la palabra, pero nos olvidamos a veces de esa palabra en nuestra necesidad. A veces le ponemos al costado la palabra. Después, cuando nos suceden las cosas, decimos: el Señor había dicho luego esto. ¿Por qué tenemos que pasar por la prueba, por la lucha innecesaria? Por lo menos. Hay lucha que es necesaria, ¿verdad? Pero hay lucha que es innecesaria, que ya no debíamos de pasar. ¿Por qué pasamos a veces? Porque desechamos la palabra y tenemos que volver. ¿Y cuántos hermanos vuelven y vuelven y vuelven? Y es como el primer grado que no pasa de grado. 4 o 5 años pasó eso. Está bien, cualquiera se puede enojar, cualquiera no le puede gustar nada, pero de esa actitud que tomamos, esos tiempos, nos enojamos y nos hablamos más, ese tiene que ser una escuela. Para la próxima ya no debe ser así en nuestra vida, como hijos de Dios. Ese debe ser un grado que pasamos. ¿Por qué vamos a pasar una lucha y después tenemos que volver a pasar y volver a pasar? Por eso es importante. Alguno dice: yo me voy a mudar nomás de una iglesia. Como dije la vez pasada, si el Señor te lleva, amén. Pero si el Señor no te lleva, es como que estás desobedeciendo. Y si el Señor nos lleva de un lugar a otro, es decir que nos va a agarrar con nuestra raíz y nos va a mudar.
Y el principio es de irte de una iglesia es enojarte. Si no te vas enojado, te vas bien. Esa es la calificación que yo le doy, ¿verdad? Si uno sale y por algún motivo se va en otra iglesia, por alguna circunstancia, pero se va sin enojarse, está bien. Pero si hubo enojo y se va, es porque es según la carne. Porque ira, enojo, contienda, que es obra de la carne. Pero si por circunstancia el Señor nos lleva, es porque Él agarra y sabe mudar la planta. Él es dueño nuestro y sabe llevarnos. Por eso es importante eso, hermano, llevar en cuenta cuando vamos a hacer algo. Isaías 55, 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envíe. Qué bendición, hermano. Cuando del Señor viene la palabra, qué bendición. Recibimos la palabra, tomamos para nosotros y agradecemos y comprendemos, y cuando tenemos que pasar de grado, pasamos de grado con esta palabra. Pero ¿qué dice también la palabra? ¿Qué peligro hay, verdad? Sus profetas, dice nuestro Dios, hablaron mentira, hablaron cosas que yo no dije, decía Dios. Y ese es el peligro. Muchos hablan y no le pregunta a Dios qué necesita el pueblo. Y esa palabra es el que trae a veces destrucción, trae confusión, trae error. Porque ¿cómo vamos a errar, hermanos? El pastor no puede errar cuando depende de su Señor. Porque del Señor va a recibir la palabra que tiene que dar. Orar por la palabra que vamos a leer primeramente y después para pedirle a Dios lo que el pueblo necesita para compartir. No va a errar porque va a venir el Señor la palabra. Sin embargo, cuando el ser humano quiere agarrar y tomar y predicar a su forma, a sus propios deseos, a su propio gusto, va a haber error. Porque así como el Señor dice, yo no hablé y sus profetas hablaron mentira, dice Dios. Y ese es el peligro. Cuando salimos de la palabra, ese es peligroso. Pero si nos sostenemos en nuestro Dios, en nuestro Salvador, Él va a traer conforme a la necesidad del pueblo sobre nuestro corazón. Si dependemos del Señor. Pero si dependemos de nosotros mismos, ahí va a actuar nuestra carnalidad. Y la palabra que va a salir de nosotros va a cortar y nos va a sanar. Y va a ser peligroso, alguien se va a ofender. El hermano que está mal es más fácil de ofenderse. Porque está buscando eso. Está buscando para ofenderse. Pero sin embargo, si la palabra es dada, es implantada, es dada con sabiduría, con entendimiento, hasta tus enemigos van a estar listos. Eso es promesa del Señor, que aún tus enemigos. Y cuando uno ya no quiere escuchar a veces a otro hermano, ¿verdad? A veces hay hermanos que no quieren escucharle a un mensajero, entonces empieza a ser enemigo de aquel. Y es el peligro que hay sobre aquel corazón, ¿verdad? Empieza a despreciar la palabra, a rechazar esa palabra que está dando. Y si el Señor está hablando y yo estoy desechando, ¿qué estoy haciendo? Estoy encaminándome entonces a la oscuridad. El Señor está hablando y yo estoy inclinado a la oscuridad. Ese es el peligro que tiene el Hijo de Dios que escucha. Sin embargo, la palabra de Dios está para oír, para recibir, que sea implantada en nuestro corazón, porque es útil para instruirme, para corregirme a mí. Igual si no me gusta, ese es para corregirme a mí, a ver si yo voy a aguantar. Si no me gusta, tengo que aguantar, a ver si voy a aguantar o no.
El Señor está probando de una u otra manera, el Señor prueba. Que el Señor bendiga su palabra.